La muerte de un subgénero cansado y la aparición de nuevos talentos dio comienzo a lo que prometía ser la década más emocionante de la historia del género. Y entonces llegó el vídeo. Y es que llega la cuarta y última parte de la historia del cine de terror que comenzamos con los años 50, 60, 70 y hoy, como no podía ser de otra manera, los gloriosos, famosos, eternos años 80 en el terror. Empezamos. Hacia 1981 la moda de películas de psicópatas ya daba señales de cansancio, pese a ser un género que llevaba apenas 2 o 3 años de vida. El año anterior, casi todas las grandes productoras y distribuidoras independientes ofrecieron una película de psicópatas. La más importante, evidentemente, fue Viernes 13 de Paramount o Prom Night, pero es en este caso estrenada por Avco Embassy. Luego también llegó El tren del terror, Sabes que está sola y Graduation Day, que no fueron demasiado bien en taquilla, aunque bueno, tuvieron su cierto éxito porque arrastraban la popularidad de La noche de Halloween de Carpenter en los 70 y sobre todo el excepcional éxito de este primer Viernes 13. El terror comenzaba a perder parte de la respetabilidad y la aceptación conseguida a finales de los 70. En los 70 es verdad que el terror consiguió cotas muy importantes de respeto crítico, pero en los 80 la cosa bajó bastante porque los críticos consideraron que el cine de terror era únicamente un psicópata descuartizando jovencitas ligeras de ropa. Los productores se dieron cuenta de eso y el slasher primero entró en decadencia rápidamente y los productores comenzaron a hacer otro tipo de cine. Hace unos 3 años y medio, cuando comencé esta aventura llamada Fangofan, tenía la sensación de estar hablando solo. Es algo habitual en esto de las redes sociales, y además era comenzar en una red social nueva, comenzar en una red social cuando ya no estaba tan de moda, tratando un tema que no es tan conocido, en una edad que ya tampoco el público potencial no se fija en una persona como yo. Y sí que tuve la sensación durante los 3 primeros años de Fangofan de estar hablando solo. Comencé con unos 70 suscriptores y en el primer año de Fangofan yo creo que llegamos a 80 y algo. Los 100 suscriptores se lograron a mitad de la segunda temporada y la tercera fue un año bastante... La tercera temporada fue un año que no dio demasiadas visitas, no. Ha sido a lo largo de esta cuarta temporada donde por fin he tenido la sensación de no estar hablando solo y es una satisfacción enorme. Yo siempre digo, y lo podéis buscar en vídeos antiguos y esto es una verdad y no cambia, Fangofan es algo que yo hice para mí, es algo que yo quería para mí, es algo que yo necesitaba hacer, es algo que nunca he pedido a nadie ayuda, nunca me he metido en otros canales para pedir nada, nunca nada, no he pedido nada, ni en mis redes sociales personales ni siquiera hablo de Fangofan. Es algo que solamente se queda aquí, pero es una satisfacción tener la sensación de que por fin ya no estoy hablando solo. Así que muchas gracias a los poquitos, porque sois muy poquitos que estáis ahí detrás, pero después de cada vídeo dais like, os molestáis en hacer un pequeño comentario y al menos me hacéis sentir que no estoy solo en este mundo. Muchas gracias. A pesar de la decadencia del cine de psicópatas, en 1982 llegaría la excelente Solos en la oscuridad, Alone in the Dark de Jack Solder, una película con bastante humor negro que hacía palidecer a todas aquellas copias que habían salido de la noche de Halloween. La segunda mitad de la década también
con psicópatas de por medio, nos trajo varias películas bastante chulas y bastante buenas, como Carretera al infierno, de Robert Harmon, con guión de Eric Red, con C. Thomas Howell como protagonista, Jennifer Jason Leigh y Rutger Hauer como aquel malvado autoestopista. También llegaría El padrastro, de Joseph Ruben, con Terry O'Quinn y Jill Schoelen, uno de los grandes clásicos de videoclub de la época. Y llegaría la interesante Calma Total, de Philip Noyce, con Sam Neill, Nicole Kidman y Billy Zane. Y llegaría Atracción Fatal, una película de estudio de Hollywood de Adrian Lyne con Michael Douglas y Glenn Close. Cuidado, porque en 1989, aunque se estrenaría más tarde, llegaría Henry, retrato de un asesino de John McNaughton, con Michael Rooker de protagonista. Todo un clásico del terror, una película realmente perturbadora y que daría fin a lo que es el cine de psicópatas de los años 80. Cuidado, porque en los 80 algunos de los psicópatas más populares de antaño tuvieron sus secuelas. Llegarían Psicosis 2 y Psicosis 3, que eran bastante mejor de lo que se podía esperar de ellas, sobre todo Psicosis 2, que con los años ha ganado una enorme relevancia. Luego tendríamos toda una retahíla de secuelas, prácticamente una al año, de Viernes 13 por parte de Paramount, terminando en 1988 fue, con Halloween 8, con la de Jason, aquella en Manhattan, pero fueron un montón de secuelas que además tuvieron un montón de éxito tanto en salas comerciales como en videoclubs. Los que se quejaron de ese Halloween 3 sin Michael Myers, Halloween 3, que era una película más de ciencia ficción y tal, Mustafa Akkad, el productor original de la saga, trajo en los 80 Halloween 4 y Halloween 5. Mientras además las películas de psicópatas tenían sus altibajos, los directores trabajaban en otro tipo de películas de terror. Los innovadores maquillajes de Tom Savini en Zombie o Viernes 13-1 le abrieron la puerta a otros artistas como Rick Baker, que gana el primer Oscar a los efectos de maquillaje con el megaclásico Un hombre lobo americano en Londres, dirigida por John Landis, donde la transformación de hombre a lobo es una de las secuencias más grandes que ha tenido el terror moderno. Curiosamente, el protegido de Rick Baker, un jovencísimo Rob Bottin, en el mismo año de Un hombre lobo americano en Londres, hace los efectos de Aullidos con mucho menos dinero y son unos efectos especiales también sobresalientes. Pero Rob Bottin, con apenas 21 o 22 años, estallaría con todo su talento en el megaclásico de John Carpenter, La Cosa, remake del Enigma de Otro Mundo. Esta Cosa, protagonizada por Kurt Russell, que fue un terrible fracaso en taquilla. Costó, me parece, 16 millones y en cines apenas logró hacer 8 millones. Traía unos efectos especiales que, vistos hoy en día, quitan el hipo, como la cabeza araña o cualquier otro momento de la película, ¿no? Con unos efectos tan innovadores, donde en este caso los efectos que venían de la mano de Lyle Conway y Tony Garner lograría más o menos, o ganaría notoriedad en el remake de The Blob de Chuck Russell, El terror no tiene forma. También eran una barbaridad de efectos visuales, donde las monstruosidades que habíamos visto en La Cosa de Rob Bottin aquí eran también exagerados. Stan Winston, el genio de los efectos especiales, por ejemplo, creador del Terminator, debutaría en la dirección con Pumpkinhead, con Pacto de Sangre, y no sería el único genio de los efectos especiales. El ganador del Oscar, Chris Wallace, que había hecho los maquillajes de La Mosca de David Cronenberg, también saltó a la dirección en La Mosca 2. Y el mismísimo Tom Savini, el gran padre de estos efectos, dirigiría el remake en 1990 de
de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. O sea, en los 80 es muy importante entender que los genios de los efectos especiales, desde Savini, Rick Baker, Rob Bottin, John Carl Buechler, Tony Garner, Steve Johnson, Dave Miller, todos aquellos, Dave Allen, eran poco menos los chicos que eran jovencísimos de la KNB, Robert Kurtzman, Gregory Nicotero y Howard Berger. Eran poco menos que estrellas del rock. Entonces, muchos de ellos saltaron a la dirección, pero es que había películas enteras que se promocionaban porque ellos eran los que hacían los efectos especiales. O sea, no era de extrañar que vieras una película con los efectos especiales de esta película con los efectos, porque aquellos chicos que recibían un montón de... tenían artículos en Fangoria, artículos, se hicieron revistas solo para estos artistas de efectos especiales. O sea, los años 80 y los genios de las prótesis en el cine de terror van de la mano porque es su gran momento. De todas maneras, esto ya más en cuanto al cine independiente. El éxito de Zombie de Romero hizo que también se popularizasen un montón de películas que superaban la clasificación R. O sea, nosotros ahora entendemos el terror, ¿no? Y se habla mucho en la clasificación americana del PG, que es para todos los públicos, PG-13, que es nuestro equivalente mayores de 12, y R, que es prohibida la entrada a menores de 18 años, o sea, de 17 para abajo no puedes entrar al cine. Bueno, pues hay una clasificación más que se llama NC-17, que antes se llamaba X y ahora es NC-17. Es una clasificación que los grandes estudios huyen de ella, porque es veneno para la taquilla, porque prohíbe la entrada a menores de edad, ¿no? Porque al menos con una R un menor acompañado puede entrar. Bueno, pues en los 80... películas NC-17 en el terror independiente se pusieron muy de moda, como la clasiquísima Maniac con Joe Spinelli haciendo de aquel loco, una película realmente terrorífica dirigida por William Lustig, o El Día de la Madre, o incluso las películas que llegaban desde Italia dirigidas por Luigi Cozzi o Lucio Fulci. O sea, aquello logró un mercado que hacía que películas, y bueno, aquello fue todo un escándalo. Derivó en Reino Unido a lo que conoceríamos como los videonastis, de los que hablaremos en otro Fangofan. Evidentemente no se entiende la década de los 80 sin el videoclub. Yo tengo una buena colección de VHS que a lo largo de los cubiles del Cíclope os he ido mostrando, pero hoy no quería traer más VHS o repetirme. Hoy quería mostraros ediciones de películas más clásicas de videoclub de terror de los 80 como Critters, editadas de manera moderna en Blu-ray, en este caso Critters, en el que viene la colección de las 4 películas en esta curiosa caja. Critters 3 y 4 son de los años 90, pero Critters 1 y 2 son películas ochenteras. En una colección bastante curiosa en Blu-ray, en el que vienen pijaditas como estas postales. Y las películas pues vienen, que se ven bastante bien, ¿no? Y es gracioso tener este pack entero de Critters con la 2, con la 3, incluso con la terrible Critters 4, que todos sabemos que es una película que no... Pero bueno, como Critters 3 y 4 ya pertenecen a los años 90, lo divertido es poder tener esta colección de Critters, una edición limitada a 1500 ejemplares. Esta es la copia 518, editada por los señores de... ¿Quiénes editaron esto? No recuerdo, pero es una copia legal. Vienen 8 fotocromos y en algunos DVDs vienen algunos extras. Como por ejemplo en la primera, en Critters 1, viene el videoclip de Johnny Steele, el personaje al que el cazarrecompensas Hugh se transforma en el aspecto de este cantante, de Johnny Steele, y el videoclip que sale en la película. De esta misma gente también compré
esta edición de la saga House que ya os mostré en otro Fangofan. Aquí vienen las 4 películas de House y igualmente fotocromos. En este caso también es una copia limitada, o sea, una edición limitada a 1500 copias, esta es la 57. Pero en este caso, y fue un error mío, son en DVD. Igual vienen las 4 películas, está editada de la misma manera. House, House 2, 3 y 4, ¿no? Y en sus DVDs y tal. Igualmente bonitos fotocromos, que siempre es divertido. De otro clásico de videoclub de los 80 en el que iba así House 1 y 2. En su día editadas, por cierto, por CBS Fox Video, lo que era antes la 20th Century Fox en España. Entonces siempre es divertido tener estas copias más modernas de las películas clásicas de videoclub como eran House o Critters. Ya que hemos mencionado Italia, ya hemos mencionado a Luigi Cozzi o a Lucio Fulci, que estrenaron en Estados Unidos, pudieron estrenar películas NC-17, nos tenemos que venir aquí a Europa y hablar de películas italianas muy notables como Tenebre, Fenómena o Terror en la ópera, todas ellas de Darío Argento. O sea, Argento había tenido, empezó a finales de los 60 con El pájaro de las plumas de cristal o escribiendo algún guión. En los 70 explotó con la trilogía de los animales, Rojo Oscuro y Suspiria. Pero es que en los 80 Argento no se quedó corto y estrenó 3 maravillas como Tenebre, con John Saxon, por ejemplo, Fenómena, donde descubre a Jennifer Connelly, y Terror en la ópera, que es el último gran guialo, una película alucinante visualmente. También está ya la faceta de Argento como productor, produciendo las que probablemente sean mis películas favoritas de terror de todos los tiempos, que son Demons y Demons 2 de Lamberto Bava, donde se mezcla el gore, el estilo videoclip y el rock and roll. Directamente en Demons 1 el heavy metal. Si nos venimos aquí a España, Vigas Luna estrena nada más y nada menos que la monumental Angustia. Angustia y Demons, que son un referente de metacine porque ambas transcurren en un cine. Luego, si nos vamos a México, si volvemos a América, Jodorowsky estrena nada más y nada menos que Santa Sangre. Cuidado, volviendo a Europa. En Inglaterra, años 80, el terror e Inglaterra. Cuidado con En compañía de lobos de Neil Jordan. Cuidado con Casa de papel de Bernard Rose. Y cuidado con 2 películas dirigidas por Ken Russell, como son Gothic o La guarida del gusano blanco. Y cuidado porque aquí ya vamos a palabras mayores. Clive Barker, que ya ha sido adaptado en alguna ocasión sin mucha fortuna, debuta como director en Hellraiser, Los que traen el infierno, que tendrá una secuela dirigida por Tony Randall, como es Hellbound, Hellraiser 2. El éxito de Hellraiser y de Hellraiser 2 hará que que Clive Barker pueda ir a Estados Unidos a rodar su primera gran producción en 1990, que fue Razas de Noche. O sea, cuidado al terror en Europa desde Italia, desde España, desde Reino Unido y en Francia, que tendríamos esa película en 1989, un clásico bastante de culto, ¿no? Como es, por ejemplo, Game Over, en la que es como un solo en casa donde un Papá Noel psicópata se cuela y un niño que está allí solo tiene que defenderse. Cuidado que desde Europa el terror en los 80 es tan potente como el que viene de Estados Unidos. Siguiendo con este repaso de nuevos directores, Sam Raimi. Sam Raimi debuta en 1982-83 con Posesión Infernal, pero es que en 1987 nos hace Terroríficamente Muertos. Sam Raimi, que sus mejores amigos, Joel e Ethan Coen, que le han ayudado en Posesión Infernal, debutan en Sangre Fácil. O sea que ahí tenemos esa, ¿no? Raimi por un lado con
Posesión Infernal en el género, porque hace otras películas en el género con Posesión Infernal y Terroríficamente Muertos, que después de Demons puede que sean mis otras dos películas favoritas de toda la década, llegan los Coen con Sangre Fácil. Pero es que cuidado, también es la década en la que debuta Frank Henenlotter con Basket Case, ¿Dónde te escondes, hermano?, a la que sigue la inimaginable y extrañísima Brain Damage. Pero es que no se queda solo, no se queda todo con nuevos directores. Stuart Gordon, de la mano de Brian Yuzna como productor, pero Stuart Gordon debuta con nada más y nada menos que Reanimator. Pero es que después haría Resonator, o sea, From Beyond y Dolls. El guionista Dan O'Bannon debutaría en la dirección con El regreso de los muertos vivientes, nada más y nada menos. Y desde Nueva Zelanda nos llegaría un tipo un poco curioso llamado Peter Jackson con un festival gore sobre alienígenas que llegan a la Tierra llamado Mal Gusto. Los 80, cuidado, porque son también la década de la comedia de terror. Y es que si los 80 son la década de la comedia de terror y nos dan películas tanto de serie B como El regreso de los muertos vivientes o Reanimator, o películas de grandísimo presupuesto como Cazafantasmas de Ivan Reitman o Beetlejuice de Tim Burton, también nos da cosas menos interesantes, ¿no? A pesar del cariño que le tenemos a Teen Wolf de Pelo en Pecho con Michael J. Fox, pero nos da cosas, comedias de terror como Transilvania 6500 o Sábado 14 o National Lampoon Class Reunion, que es una película que yo no conozco. Sin embargo, nos da otras grandes comedias de terror como House, una casa alucinante y su secuela, o el megaclásico a raíz de los Goonies como es Una pandilla alucinante de Fred Decker con guión de Shane Black. Película que en realidad fue un terrible fracaso en taquilla, pero con los años se ha convertido en el clásico de terror. Ojo, dentro de la comedia de terror también nos llega una película que fue un fracaso, pero que tuvo bastante éxito porque tenía una carátula muy interesante, como es Chud. Chud, que es una película más casi policíaca, donde intentaba mezclar sustos y risas, pero que luego fue además seguida por una secuela infame, Chud, Bad the Chat. Bueno, no quiero ni pararme a hablar de eso, pero bueno, que los años 80 fueron una gran década para la comedia de terror. Ya que hemos mencionado grandes películas y grandes presupuestos como Cazafantasmas o Beetlejuice, Steven Spielberg produce nada más y nada menos que Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper. Ya sabemos el lío que hay con el tema de la dirección y lo habrá para siempre. Pero es que dentro de los grandes presupuestos, Spielberg también produce otra película de terror, como es Gremlins, dirigida por Joe Dante, que es la película que inspira, junto con Indiana Jones y el Templo Maldito, la clasificación americana, la llamada PG-13, ¿no? Que aquí conocíamos como no recomendada a menores de 13 años. Pues no se crea hasta el estreno de este Gremlins. Dentro del gran presupuesto y también producida por Spielberg, terminaría la década con Aracnofobia, dirigida por Frank Marshall, con Jeff Daniels y John Goodman. Otros grandes nombres que prueban en el género de terror son John Irving con Historia Macabra, una película que tiene un inicio, a mí es la película de niño que más miedo me daba a su inicio. Luego la película no es tan terrorífica, pero el inicio de Historia Macabra es un inicio que a mí me ha tenido aterrorizado toda mi vida. Michael Waldek dirige Lobos Humanos, Paul Schrader dirige Cat People con Natasha Kinski, una película monumental también con unos efectos especiales alucinantes. Jack Clayton dirige El Carnaval de las Tinieblas y Michael Mann El Torreón. Además tenemos a Alan Parker dirigiendo El Corazón del Ángel, John Schlesinger dirigiendo Los Creyentes o George Pan Cosmatos dirigiendo
Leviatán, el demonio del abismo. Oliver Stone y Tony Scott debutan trabajando con grandes estudios, con nada más y nada menos que el Ansia. Los estudios de la época también dieron su oportunidad de usar grandes presupuestos a superestrellas independientes de los años 70, pero al principio todas ellas trabajaban para la AFCO Embassy, que sin duda fue el gran estudio independiente de los años 80. AFCO sabía mantener el bajo coste de sus películas y, por ejemplo, sirvió de trampolín a John Carpenter, por ejemplo, en La Niebla o 1997 Rescate en Nueva York. A Joe Dante le produjo su Aullidos y a David Cronenberg su Scanners y a Wes Craven su Cosa del Pantano y a Don Coscarelli le distribuyó sus secuelas de Fantasma. Poco después, Carpenter ya dirige para un gran estudio La Cosa, ya mencionada, con los efectos especiales de Rob Bottin, y también para un gran estudio, Christine, y tiene éxito de crítica, pero no tanto de público, bueno, de crítica y público con Starman, y después prueba también con los grandes estudios con el clásico Golpe en la Pequeña China, que aunque con el tiempo se ha convertido en un gran clásico de culto, fue un terrible fracaso en taquilla, hizo que Carpenter huyera de trabajar con los grandes estudios y volviera a las producciones más pequeñas para hacer este Príncipe de las Tinieblas y esa genial película que es Están vivos, con Roddy Piper y Kate Davis de protagonistas. Después de Gremlins, Joe Dante dirigió 2 comedias para grandes estudios. Dirigió Exploradores con Ethan Hawke y película para niños de extraterrestres, y dirigió El Chip Prodigioso. Se le fue un poco la olla con No matarás al vecino, pero en 1990 regresaría al género con esa ida de olla tan bestial que es Gremlins 2, la nueva generación. Wes Craven, como siempre, tiene una carrera desigual, pero en los años 80 Wes Craven presenta en sociedad en 1984 Pesadilla en Elm Street, con Robert Englund interpretando a Freddy Krueger. También dirige Amiga Mortal, con menos acierto en todo, tanto en taquilla como en público. Wes Craven también dirigiría la alucinante y atmosférica y maravillosa La Serpiente y el Arco Iris, y terminaría la década de 1990 con esa curiosa película que es Soccer 100.000 voltios de terror, intentando repetir el éxito de Pesadilla en Elm Street, pero quedando muy, muy lejos. Coscarelli, después de Fantasma en el 79, intenta tocar la espada y la brujería en una película muy chula, pero que fracasa en taquilla, como es El Señor de las Bestias, así que vuelve a lo suyo y hace Fantasma 2 en 1987, que tiene un montón de éxito. Así que Coscarelli bien. Aunque hace poco, siempre es un tipo que sabemos que Coscarelli es un director que no hace un gran número de películas. Tobe Hooper, después de Poltergeist, vuelve a Su Matanza de Texas, esta vez de la mano de la Cannon, hace Su Matanza de Texas 2. Antes habría hecho La Casa de los Horrores y terminaría la década con Combustión Espontánea. Cuidado que, más allá del terror, Tobe Hooper, con la de la mano de la Cannon, que hace esa Matanza de Texas 2, hace esa Fuerza Vital, Life Force Fuerza Vital, y hace el remake de Invasores de Marte. Hay quien dice Tobe Hooper en los 80, y a pesar de que hace películas, quizá la más interesante es La Casa de los Horrores, y la más querida, aunque no es terror, es esta Life Force Fuerza Vital. Quien dice que no es su década, pero cuidado porque sigue siendo un director muy a tener en cuenta. Cuidado, aparece Tom Holland, que ya ha hecho el guión de Psicosis 2 y ha escrito el guión de Con la bestia dentro. Una película que es una excusa para poner efectos, de los primeros efectos, con prótesis de estas que parecía que la piel palpitaba por dentro, y bueno, guioniza Con la bestia dentro, pero es que Tom Holland haría una de las grandes comedias de terror de toda la década, como es Noche de Miedo,
que tendría secuela dirigida por Tommy Lee Wallace, un alumno aventajado de Carpenter, y Tom Holland sería el director de la primera Muñeco Diabólico, en 1988, con Brad Dourif, tal, Chris Sarandon, o sea, Tom Holland empieza como director a lo grande con dos de las mejores, directamente de las mejores películas de toda la década de los 80 del género, ¿no? Y de las más míticas como es Noche de Miedo y Muñeco Diabólico. Cuidado, estamos en los 80, tenemos al excéntrico, uno de mis favoritos, Larry Cohen. Larry Cohen, que se mueve en la serie B como nadie, cómo retrata todo Nueva York, todo. Larry Cohen nos trae Q, la serpiente voladora, con David Carradine y su actor fetiche, Michael Moriarty. Nos trae La Isla de los Vivos, que es la tercera entrega de los bebés mutantes, de Están Vivos, en esta vez con los niños ya más creciditos y tal, una película un poco rara. Y cuidado porque nos trae dos comedias, una Return to Salem Slot, que es una secuela de El misterio de Salem Slot de Stephen King, que no tiene mucho que ver, pero que es cachonda, y hace una película que La bruja de mi madre, una comedia de estas, bueno, Wicked Stepmother. Bueno, es que Larry Cohen era un tipo al que no se le podía controlar, ¿eh? O sea, el tipo hacía lo que le daba la gana y te podía parecer con una maravilla como Q, la serpiente voladora, pero te podía parecer con una ida de olla como Return to Salem Slot, o sea, o volver a su franquicia, ¿no? Y hacerte una tercera parte de Están Vivos. Larry Cohen es, o sea, desde aquí le tenemos como uno de los, desde el corazón, como uno de los más grandes y quizá de todos los directores de los años 80, el más punky de todos, porque así es de verdad el que hacía lo que le salía de las narices. Pero los años 80, y aquí permitirme casi que me ponga de pie, no serían nada sin dos directores. O sea, los años 80 en realidad, en cuanto a calidad de cine, pertenecen a dos directores, a David Cronenberg y a George Romero. George Romero, antes de culminar su trilogía zombie, dirigió nada más y nada menos que Creepshow, un homenaje a los cómics de la EC con guión de Stephen King, que fue un éxito monumental. Luego hace El Día de los Muertos, terminando esta colosal trilogía zombie, ¿no? Quizá con... Es que yo siempre digo que Zombie, que la segunda es mi película favorita, pero es que yo siempre empiezo con El Día de los Muertos. Y luego dirigiría una película muy extraña y muy enfermiza, como esa Atracción Diabólica, ¿no? Con un chico que se queda en silla de ruedas y le ponen una pequeña mona para que le ayuden en las tareas domésticas, ¿no? Es curioso porque luego, sin embargo, fue una película que a pesar de su calidad fue un terrible fracaso en taquilla, esta Atracción Diabólica, y acabó bastante olvidada. Cronenberg no. Cronenberg fue muy afortunada en los años 80. Cronenberg coge y aparece con La Nueva Carne y nos hace Videodrome con James Woods. Es que no existe, o sea, Videodrome no existe, es que no podemos explicar La Nueva Carne, todas las imágenes extrañas que llegamos a ver en Videodrome, ¿no? Luego haría la excelente La Zona Muerta, adaptando a Stephen King, con Martin Sheen y sobre todo, bueno, con Christopher Walken de protagonista, este chico Johnny Smith que tiene un accidente y al despertar, después de un coma muy largo, tiene poderes que si toca a la gente ve el futuro. Y entonces descubre que el que va a ser candidato a presidente de Estados Unidos, Martin Sheen, si llega a ser presidente, desatará la guerra nuclear y entonces decide matarle. Una película, o sea, es que Cronenberg. Luego haría nada más y nada menos que La Mosca, el remake de La Mosca, con Jeff Goldblum y Geena Davis, con efectos especiales de Chris Wallace, que como hemos mencionado antes, después dirigiría la secuela. Esta Mosca, que cuidado porque el productor de este remake de La Mosca es Mel Brooks. Y terminaría la década con una película con Inseparables, con Jeremy Irons sobre los hermanos gemelos ginecólogos. Una película excelente, pero que sin embargo no podía ser un gran éxito de taquilla. Pero cuidado porque, repito, los años 80 pertenecen
a George Romero y a David Cronenberg. Finalmente, en cuanto a directores, tenemos que nombrar a James Cameron. El último comienza en la factoría Corman y haciendo los efectos especiales, por ejemplo, de la Galaxia del Terror, siendo despedido de aquella Piraña 2, como dice él siempre en entrevistas, Piraña 2 es la mejor película de pirañas voladoras que se ha hecho nunca, pero es que Cameron después haría Terminator con Arnold Schwarzenegger. Terminator, aunque es una película de acción, una película de ciencia ficción, fijaros en la luz, fijaros en el sonido, fijaros en los encuadres, fijaros en el ritmo, en el montaje. Terminator es un slasher, puro y duro. Terminator es un slasher y es uno de los mejores slasher que se han hecho nunca. Y es una obra maestra monumental. O sea, cuidado con Terminator. Costó 6 millones, parece que costó 8 veces más y recaudó casi 100. O sea, y el tipo se peleó, tiene stop motion, los efectos especiales de Stan Winston, o sea, cuidado. Pero es que no contento con eso, escribe el guión de Rambo 2, que según el Sylvester Stallone le cambia todo menos las comas, y se atreve a hacer Aliens el regreso, secuela de Alien, la obra maestra del terror de los años 70 británica de Ridley Scott. Y ahí vamos a ver si es de verdad, o no, si la iguala o la supera, pero es que se atreve y hace una película que se queda igual, o sea, es que Aliens es otra obra maestra del terror, también con de nuevo efectos especiales de Stan Winston, donde nos presentan, o sea, donde Ripley por fin es Ripley, donde vemos por primera vez a la reina Alien, la música de James Horner, el grupo de marines, Bill Paxton, Michael Biehn, o sea, todo. Cuidado porque es que, y de nuevo, la película costó, tampoco creáis, Aliens el regreso costó 17, 18 millones, recauda más de 130 solo en cines. Más luego lo que Terminator y Aliens harían en videoclubs, que os aseguro que eran de las películas más pedidas, alquiladas, queridas. O sea, es que la llegada de James Cameron al cine en los 80 es también monumental. Es aparecer un tipo que viene a cambiar la manera de rodar la acción y de cómo va a subir la intensidad de una película, sobre todo en su tramo final. En los 80 también, como en todas las décadas, hay curiosas modas. Hay dos mini modas en los 80 que merece la pena destacar. Una de ellas es la moda por adaptar cualquier cosa que escriba Stephen King. O sea, Ojos de Fuego, de Mark Lester, Hijos de la Noche, Miedo Azul. El propio King se adapta a sí mismo y dirige una cosa psicotrópica bañada en cocaína como es Maximum Overdrive, la rebelión de las máquinas. Dentro de todo este Stephen King de serie B, producido casi siempre por Dino De Laurentiis, como también Los Ojos del Gato, que era de cuento, o sea, los años 80 producen algunas buenas películas de Stephen King, pero se produce mucha basura, ¿no? O mucha serie B o mucho directo a vídeo. Pero es que cuidado porque la década termina en 1989 con Cementerio Viviente de Mary Lambert, que es todo un éxito de taquilla y una película monumental. El guion es del propio Stephen King. El gato, el niño, el final. Es una de las grandes. Stephen King siempre se ha vanagloriado que es en más de una década la primera película de estudio que acaba mal. En 1990 también llegaría después otra de las grandes películas adaptaciones de Stephen King, como es Misery de Rob Reiner. La otra moda es el breve regreso del 3D. Cuidado que en los 2000, 2009, ¿no? Volvió otra vez el 3D. Bueno, pues después de los años 50, el 3D tiene un breve regreso al cine con películas como Parasite de Charles Band, Tiburón 3D, Metal Storm también de Charles Band o Amityville 3D. Hay quien dice que Poltergeist 2 en el 86 es rodada en 3D, Viernes 13 3D, Poltergeist 2 fue rodada en 3D, pero que nunca se estrena en 3D porque ha pasado la moda. Fue una moda que duró muy poco y además, curiosamente, aprovecharon terceras partes de películas como Tiburón 3 3D, Viernes 13 3 3D o Amityville 3 3D, que y además es que no eran buenas películas tampoco. O sea, y ahí tuvo esa
esa pequeña moda, ese pequeño resurgir, ese 3D que se hacía con las gafitas aquellas de 2 colores, que bueno, fue una cosa divertida que una de estas, Stephen King y el 3D, fueron las 2 mini modas que duraron muy poco en los años 80. Cuidado, porque estamos hablando de muchas cosas, pero no hemos tocado el tema del videoclub y la invasión del vídeo, que fue mucho más importante y duradera y ha tenido más influencia en el género de lo que nadie puede imaginarse. Al principio, el tema del videoclub se vio como una cierta ventaja, pero tuvo cierta reticencia, y sobre todo porque los grandes estudios no querían sacar sus películas, las sacaban de mala manera y se producían películas con muy poco presupuesto, ¿no? De hecho, el vídeo tuvo un efecto muy negativo en pequeños distribuidores que se fueron a la quiebra directamente, aunque nacieron otras buenas, como por ejemplo la Canon, ¿no? O Atlantic, o Vestron, o New World Pictures, aunque por ejemplo Avco Embassy, que era la gran distribuidora de cine independiente de terror de la época, terminó en la bancarrota. Aunque bueno, dio pie a traer a nuevos directores. El vídeo nos dio a conocer a directores como John McTiernan con su Nómadas, Kathleen Bigelow con su película de vampiros, Renny Harlin, que debutó con aquella Born American y después Presidio, Joseph Ruben, que nos trae este padrastro, John McNaughton con Henry, retrato de un asesino. Pero el vídeo en los años 80 tiene un nombre, que ya lo hemos mencionado. Es cuando aparece, en 1984, Charles Band y su Empire Pictures. Charles Band tiene cierto complejo de Roger Corman, o al menos es lo que él intenta, ¿no? En sus películas, o sea, cuando él empieza a traer es Eliminators, Reanimator, Dolls, Robot Jocks, Terror Visión, Chicas de la Fraternidad en la Bolera, todo lo que es Charles Band en el terror de los 80 y en el videoclub, tienen cierto sabor a cine de serie B y son de la Torok el Troll, cuidado, o sea, es que no podemos Charles Band, y aquello termina fatal, porque Charles Band de golpe se cree que es un gran estudio lo que tiene entre manos y construye estudios en Italia, en Los Ángeles, intenta, y la cosa no la acaba bien y termina, su Empire Pictures termina en bancarrota. Aunque bueno, a finales de los 80, en 1989, Charles Band resurge con su Full Moon Pictures y con un bombazo como es La venganza de los muñecos. Roger Corman, ya hemos dicho que Charles Band tiene cierto complejo de Roger Corman. Roger Corman sigue muy activo en los 80 con su New World Pictures, pero New World Pictures entra en bancarrota, pero pero Roger Corman no se queda corto y crea su Concorde Pictures, que la Concorde, las películas Concorde, su calidad es, dijéramos, discutible, aunque bueno, ahí sigue trabajando y de hecho hoy en día ahí seguimos teniendo, con 90 y tantos años, al bueno de Roger Corman. Una biblioteca de las pesadillas en Fangofan, reproduciendo artículos de la revista Fangoria sobre el cine de terror de los años 80. Y no pensabais que os iba a enseñar Fangorias de los años 80 originales. Esta Fangoria está comprada yo no está en Nueva York, esta me la trajeron a mí de Nueva York. Yo nunca he estado en Nueva York, pero mi chica sí que estuvo de viaje con su madre hace unos años. Un viaje que yo no pude ir, de hecho me tocó quedarme en casa con los niños. Entonces me trajo varias cosas, entre ellas una Fangoria, me trajo varias. Esta Fangoria es del año 88, es el número 72, publicado exactamente en marzo de 1988.
88. Esto es puro ochenterismo de cómo se veía el terror en esa época. Póster, el típico póster que ponía Fangoria, en este caso de Aullidos. Las mismas secciones que seguimos teniendo ahora, el responso, todo igual, todo. O sea, puros años 80 en papel, ¿no? Incluso, mira, con una publicidad de que muy pronto saldrá Gorezone, ¿no? Mira, un artículo de Aullidos 3. Aullidos también es una saga comentada aquí o de Maniac Cop 1 con Bruce Campbell. Todo esto es puro terror años 80 en la colección. Tengo más Fangorias traídas de Estados Unidos de la época. Esta con Desafío Total. Esta ya es de 1990, pero bueno, si entendemos que 1990 aún es años 80, es válida. Y ya más cercana a los años 90, que ya las he mostrado en alguna ocasión, esta Fangoria de Terminator 2, esta con Hijos de la Noche, con la primera película producida por Fangoria, y esta ya es una Fangoria mucho más moderna, de mediados de los 90, así que ya no tiene tanto con El pueblo de los malditos de Carpenter, aunque sí que viene un artículo de Scanners y algo de videojuegos de la época, la película Warlock. O sea, una mitad de los 90 aún había cierto ochenterismo, así que no podía evitar, no podía no pasar por esta biblioteca de las pesadillas sin traer los años 80 en papel a Fangofan. Como siempre, quiero terminar este repaso al cine de terror de los 80 hablando de las 13 películas fundamentales de la década. Quizá no son las 13 mejores, pero sí son las 13 películas que, si uno las ve, tiene una imagen más global de lo que fue, en un solo vistazo, de lo que fue el terror de los años 80. No están en orden, salvo de más antigua a más moderna. Yo, y aquí estoy bastante de acuerdo con el autor del artículo, otros años no, en otros programas no he estado de acuerdo, aquí estoy totalmente de acuerdo que estas 13 películas que voy a pasar a mencionar nos van a dar una visión exacta de lo que fue el terror, una fotografía exacta de lo que fue el terror de los años 80. Viendo estas 13 películas, te hacen la génesis del género y a partir de ahí ya construyes a su alrededor, hasta si te gusta mucho el terror de los 80, completar hasta donde quieras en toda clase de géneros, subgéneros y países. En 1981, Aullidos de Joe Dante. Una obra maestra del terror, con todas las joedantadas que puedes encontrar en una película y unos efectos especiales de Rob Bottin impresionantes. En 1982, Poltergeist, Fenómenos extraños, de Tobe Hooper, con guión del propio Steven Spielberg, que también produce. De nuevo, unos efectos especiales, es una gran producción. Esto no es cine independiente, aquí hablamos de una gran superproducción de Hollywood, con todo lo que lleva una gran superproducción de Hollywood. La Cosa, de John Carpenter, de nuevo hablamos de otra gran superproducción de Hollywood, de la Universal, que su fracaso en taquilla no nos engañe. Estamos hablando quizá de la película más importante, por ejemplo, en cuanto a efectos mecánicos, en cuanto de toda la década. Directamente, o sea, y no se ha superado. En 1983 llega Posesión Infernal, de Sam Raimi. Si os acordáis, si busquéis en los programas de los años 60 y 70, os dije que desde que George Romero irrumpe en 1968 con La Noche de los Muertos Vivientes, nos tiraremos los fans y la prensa y los aficionados y los productores buscando al siguiente George Romero. En los 70 lo encontrarían en Tobe Hooper con La Matanza de Texas. De nuevo otra película casi amateur, rodada 16 milímetros, misma fórmula. Pero es que en el 83 Sam Raimi haría lo mismo con película semi-amateur, rodada con colegas en 16 milímetros en fines de semana, sin presupuesto, con Posesión Infernal. Desde entonces, y han pasado 40 años, no hemos vuelto a encontrar otro George Romero, otro Tobe Hooper u otro Sam Raimi. Esa es la importancia real de Posesión Infernal. En 1984, de nuevo de pie, para ponernos de rodillas ante el señor Wes Craven y su pesadilla en Elm Street. Nada más que añadir en la influencia que tiene en el género, en cómo un género como el slasher está muerto
y él lo lleva a lo sobrenatural, y Robert Englund hace Freddy, las secuelas de Freddy, la popularidad y el éxito de taquilla de las películas de Freddy, o sea, no podemos añadir nada más, en los años 80 y Freddy Krueger, así que Pesadilla en Elm Street. En 1985, el año de los zombies, siempre digo, en 1985, cuidado, es el año de los zombies, llega, en un mismo año se estrena El Día de los Muertos, de Romero, El Regreso de los Muertos Vivientes, de Dan O'Bannon, y la mejor de las tres, Stuart Gordon y Brian Yuzna, nos traen Reanimator, basada libremente, o bueno, a su manera, en varios relatos de Lovecraft sobre el personaje, sobre Herbert West, el reanimador. Lo que supone Reanimator en cuanto a bestialidad del gore, de lo malsano, lo comedia tan negra, el sexo, una cabeza cercenada intenta hacerle un cunilingus a una mujer desnuda atada en una cama. O sea, lo salvaje, lo irreverente, lo maleducada, lo graciosa, Reanimator es... Hay antes y después de Reanimator. En el 86 llega Aliens, el regreso de James Cameron. Vuelvo a decir, si no está a la altura de Alien, poco le falta. O sea, es que no podemos decir nada más de Aliens, el regreso. Es una obra maestra con todas las letras. Pero es que en 1986, David Cronenberg estrena, dentro de ya una década suya que es perfecta y donde podríamos hablar de Videodrome, estrena La Mosca, con Jeff Goldblum y Gina Davis y aquellos efectos especiales que ganan un Oscar de Chris Wallace. Cuidado, 1987, desde Reino Unido, Clive Barker trae Hellraiser, Los que traen el infierno. Una película es irregular. Hellraiser, la primera película, vamos a hablar claro sobre ella, es una película muy irregular en muchas cosas. En ritmo, Clive Barker y la cámara no se llevan muy bien, entonces la película tampoco es que tenga una maravillosa puesta en escena. Desaprovecha mucho a los cenobitas por contar otra cosa, cuando que luego lo que se han hecho famosos son los cenobitas. Hellraiser, de Clive Barker. En el 87 también, y de nuevo otra vez, cuidado, llega El padrastro, de Joseph Ruben, con Terry O'Quinn como el malvado hombre este que va de familia en familia, ¿no? Haciéndose pasar por un marido y padrastro perfecto y se los va cargando. Una película que pone de moda todo este género que en los 90 será el terror en casa, ¿no? Como La mano que mece la cuna, Mujer blanca soltera busca, Veneno en la piel, bla, 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 bla. Bueno, pues sin El padrastro no existía ese género, ¿no? O sea, cuidado. En 1988 llega El terror no tiene forma, de Fred Decker, remake de The Blob con Steve McQueen. En una película alucinante a todos sus niveles, unos efectos especiales, un todo. O sea, yo nunca he entendido cómo, perdón, de Fred Decker, no, de Chuck Russell. Chuck Russell, que en los 80 también tendrá Pesadilla en Elm Street 3. Es que cuidado con El terror no tiene forma, sus efectos. En el 88, George Romero hace Atracción diabólica, donde cambia totalmente. O sea, es que hay dos Romeros, ¿no? Ese Romero de los zombies popular, que le quiere todo el mundo con un éxito de taquilla, y ese Romero un poco más introspectivo, ¿no? Como en Season of the Witch, o en Martin, o en esta Atracción diabólica, donde hace obras que no son tan populares en taquilla, de hecho son desastres taquilleros, pero donde hace cosas alucinantes, ¿no? Donde Romero era un tipo que sus películas siempre traían, o sea, si uno se para a mirar el cine de George Romero, siempre trae detrás algo más, siempre se puede rascar un montón lo que hace este señor. Cuidado con George Romero y su filmografía fuera de los zombies o fuera de exitosas películas como Calypso, ¿no? O por ejemplo Los Caballeros de la Moto en estos años 80. Y la década termina gloriosamente, aunque aquí la conocemos en los 90, con ese Henry, retrato de un asesino de John McNaughton, con Michael Rooker. Henry, retrato de un asesino, es lo más cercano que hemos estado en descubrir a un director como lo que fue George Romero, Tobe Hooper o Sam Raimi, ¿no? En una película. O sea, Henry, retrato de un asesino, empieza a hacerse en 1983. Lo que pasa es que luego el resto de su carrera no ha sido tan interesante, pero bueno, ahí terminan los años 80 con estas 13 películas, con este Henry, retrato de un asesino.
Pues esto ha sido todo, incansables buscadores de placer, hasta que llega esta serie de vídeos repasando la historia del cine de terror de los años 50, 60, 70 y 80. Quizá la temporada que viene tengamos 90, 2000 y 2010. Quién sabe, dependerá de vosotros y del apoyo que le deis a este vídeo. Mientras tanto, lo que siempre os digo, suscribiros al canal, que como dice todo el mundo es gratis. Dejar comentarios, compartir el vídeo, decírselo a vuestros amigos, compartirlo en vuestras redes sociales, lo que os dé la gana, pero hacedlo. Y como siempre termino, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.